Soy Mar y hoy vamos a hablar sobre las puertas del año, los solsticios. En menor medida, los equinoccios también son puertas del año, pero hoy en particular nos vamos a enfocar en el solsticio Cáncer, es decir, el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Este momento del signo cardinal de agua, Cáncer, empieza una estación nueva. A nivel simbólico, es un renacer, es un momento en donde el sol se queda quieto. Solsticio significa sol quieto. Están asociados estos momentos de cuarto de año astrológico. No olvidemos que el año astrológico comienza en el equinoccio Aries, es decir, cuando el sol pasa del grado 29 de Piscis o último grado del zodíaco al grado 0 de Aries o primer grado del zodíaco. Esto sucede alrededor del 20-23 de marzo, independientemente de en cada hemisferio marque la primavera o el otoño. Este es el año nuevo astrológico. Otros años nuevos suceden según la cultura y siempre tienen que ver con momentos de cosecha. En el calendario gregoriano, que utilizamos todos, el año nuevo, 7 días después del solsticio de invierno de verano según el hemisferio, comenzaba el año. Y esto tiene que ver con las Saturnalias, que eran estas festividades que se hacían, por supuesto, para honrar a Saturno, al Sol. El momento de renacimiento del Sol tenía que ver también en Roma y con herencia griega, con ese momento en el que ya la Tierra estaba totalmente desprovista de los regalos del Sol y se festejaba o se llamaba a ese sol a través de festividades, y el tema de regalar, ya sea a través de los Reyes o Año Nuevo o Navidad, la costumbre de regalar, tiene mucho que ver con esta reconexión que implica volver al sol, volver a llamar el sol interno. Cuando estamos en invierno, el sol está renaciendo en el solsticio, y cuando estamos en verano, el sol está muriendo. Es paradójico porque el sol parece más muerto en el solsticio de invierno y es cuando renace, y el sol parece más vivo porque está en su apogeo en el solsticio de verano y es cuando el sol comienza a morir. Esto ha servido de base para tanto religiones, culturas, tradiciones, y mi intención no es contradecir ninguna religión o ninguna tradición, al contrario, es recopilarlas y unificarlas en algo que tiene que ver con el cielo que los antiguos han mirado desde los inicios, sin importar en qué parte del globo estaban, y han interpretado esto con distintas palabras, como el árbol de la vida, luego se traduce en el árbol de Navidad. Este momento, y lo comparo con la Navidad porque tiene mucho que ver con el solsticio de diciembre, que es cuando se festeja la Navidad, son días donde el sol se queda quieto. No es casualidad que los festejos en el hemisferio sur, cuando es verano, tengan que ver tanto con los festejos en el hemisferio norte de San Juan, cuando es verano también en el solsticio Cáncer. Yo creo que en un futuro unificaremos estas costumbres y nos daremos cuenta de que muchas veces el hemisferio sur, por una cuestión de cultura del norte, porque en Occidente la cultura es del norte, se ha copiado la tradición, pero en verdad la Navidad debería ser ahora en el hemisferio sur, porque es cuando el sol está muriendo, es cuando el sol renace, este nacimiento de Cristo que asociamos con la Navidad de diciembre, en verdad es el momento del invierno. Y el verano que festejamos la Navidad también está muy bien porque sí que tiene sentido ese festejo que se ha dado natural, porque es algo que llevamos dentro, los arquetipos y las historias mitológicas están dentro de nuestro inconsciente. Entonces, naturalmente, en el hemisferio sur, que es verano en diciembre, se festeja una Navidad con todas las características de los festejos del verano en el norte. ¿Por qué? Porque en verdad lo que se está festejando y se está llamando es al renacimiento del sol, a que con los fuegos, con los festejos en los que prima la alegría, se está llamando al sol a renacer
y se está acompañando. En los rituales paganos se está acompañando al sol. En los rituales paganos hay 8 festividades que son no solo los solsticios y equinoccios, sino los 4 puntos medios. Los celtas en particular festejaban el año nuevo el 1 de noviembre, que es cuando realmente el sol entra en su parte más oscura. Es en otoño cuando el sol empieza a oscurecerse notoriamente, y sería en el equinoccio Libra del hemisferio norte o equinoccio Aries del hemisferio sur. Y cuando llegamos al punto medio, que es los signos fijos, 1 de noviembre, 1 de mayo, 1 de febrero y 1 de agosto, son los puntos medios que nos marcan los signos fijos, que es el momento puro de la estación. Los celtas festejaban la parte oscura y la parte clara del año, es decir, el Día del Sol de Mayo, el 1 de Mayo, que también es una festividad que sigue esta tradición, por más que nosotros le pongamos la historia que le pongamos, son festividades que se han celebrado desde antes de que tengamos memoria. Entonces, el 1 de Mayo es cuando comienza la parte clara del año en el hemisferio norte, y el 1 de Noviembre es cuando empieza la parte oscura del año en el hemisferio sur. Estos puntos medios también tienen que ver con portales, son distintos portales con distinta cualidad. Los más fuertes o los que más se pueden sentir independientemente de qué tan intuitiva o intuitivo seas, son estos 2 solsticios, que estas son las 2 puertas principales del año en donde se dice que suceden cosas mágicas. Yo llevo más de 15 años celebrando especialmente el solsticio de verano, pero también el solsticio de invierno y los equinoccios, y realmente suceden cosas mágicas. Es un momento en que, seas consciente o no que está sucediendo, hay una sincronicidad implícita por la cualidad de la energía. Cada año, por supuesto, se levanta la carta del solsticio y tiene características distintas. En este vídeo no voy a entrar en ningún detalle astrológico, simplemente mi intención es invitarte a que prestes atención a estos días, a esta puerta que se está abriendo en este momento, y que más o menos son 3-4 días entre el 20 y el 24 de junio, pero en verdad es un antes y un después. Empieza un momento nuevo, empieza una estación, y es una de las estaciones cardinales. Los signos cardinales, Cáncer, Capricornio, Aries, Libra, son los signos que comienzan una estación. Entonces inician y tienen una energía de liderazgo natural en su elemento. El signo de Cáncer es el líder del elemento agua, es el primer signo de agua. ¿Y qué es el agua? Son las emociones. Entonces, ya sea que estemos en verano o en invierno, iniciando el renacimiento del sol o despidiéndonos de este sol, que paradójicamente sucede al revés, porque cuando es el renacimiento del sol estamos en invierno, y cuando es la muerte y la despedida del sol estamos en verano. Entonces, los tiempos van con delay en el cosmos. Cuando algo está empezando, en verdad está terminando, porque ha llegado a su punto máximo. Entonces, en este momento, no importa dónde estés, o si estás en un país donde no se sienten las estaciones tan marcadas, es fundamental la atención al interior y al exterior, porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Los procesos que estamos viviendo interiormente tienen que ver con los procesos ambientales, y así sea que no percibas las estaciones en el lugar geográfico donde te encuentres, vas a percibir las energías telúricas que este momento anual, que se ha celebrado antaño en todas las culturas, deja una impronta no solo en el inconsciente colectivo, por una cuestión de la repetición en generaciones y generaciones, aunque estemos desconectados. Ahora hay muchísima gente que celebra grupalmente e individualmente estas fechas. Entonces, eso por un lado nos afecta, pero por otro lado, hay algo que sucede de hecho, o sea,
hay, hay pruebas científicas de que sucede esta quietud aparente del Sol. Esta quietud aparente del Sol se, se entiende muy bien en esto de los 3 días antes de la resurrección. Porque esos 3 días del Sol quieto, esa quietud aparente nos da un tiempo extra o unos días de reconexión en ese tiempo quieto, en ese Sol quieto, en el que podemos ponernos al día con nosotras mismas, con nosotros mismos, ver hacia dónde vamos, de dónde venimos, hacer balances. Esto es lo típico de Año Nuevo o las fiestas, solo que quizás se ha popularizado mucho a nivel global este solsticio de diciembre, pero no tanto el solsticio de junio. Entonces quiero poderte invitar a que prestes atención también a los equinoccios, pero sobre todo a este momento del solsticio Cáncer, y según donde estás puedas enriquecerte de tu ambiente, si estás en verano, si estás en invierno, si estás en una media estación, enriquecerte de estas energías telúricas porque dan señales y no las leemos hasta que no prestamos atención o tenemos la intención activa de conectarnos con ellas. Más allá de que parezca algo abstracto, no lo es. Es algo que lo llevamos dentro porque somos polvo de estrellas, somos parte del Sol y las estrellas y venimos de ahí. Entonces, todos estos ritmos que, así como sentimos un Mercurio retrógrado o sentimos cuando hay un eclipse, ciertamente sentimos el movimiento del Sol porque el Sol es nuestro astro rey. Somos totalmente dependientes del Sol, o si no, miremos cuando pasan muchos días nublados o lluviosos, cómo nos afecta a nivel hormonal, cómo nos afecta el humor cuando hay un día soleado. Esto quizás no lo podemos apreciar si es que hemos dado por sentado el clima a nuestro alrededor, pero basta viajar y experimentar otro clima para darnos cuenta que realmente dependemos del Sol y de esa cualidad del Sol, que la astrología le ha dado nombres de signos, pero si vamos más profundo, nos damos cuenta que los signos son nombres accesorios para describir la energía solar. Entonces, vamos a hablar del signo Cáncer, que es el signo que está empezando. Bienvenidos los Cáncer, que ahora vienen su revolución solar y que todos los que tenemos algo en Cáncer, o aunque no tengamos nada, se nos va a activar esta zona durante un mes. Y este mes en particular, como es un signo cardinal, nos invita a iniciar algo nuevo. Son 3 meses hasta la llegada del signo Libra, que es el siguiente cardinal, en donde esta energía, esta impronta del solsticio va a tocarnos. Este año 2024 en particular, si habéis visto mis videos anteriores, tiene varias características diferentes y especiales que hacen que sea un año bisagra, un año de antes y después, ya sea por los planetas lentos que están cambiando de signo, como Neptuno que se está yendo de Piscis después de 15 años de tránsito, Plutón que ya se fue pero no definitivamente de Capricornio, ahora mismo está en Acuario pero va a volver durante un mes, en septiembre-octubre, hasta noviembre que vuelve a entrar al signo de Acuario, y son movimientos que cambian el clima, la historia y realmente nos hacen dar un paso más en nuestra evolución. A veces los pasos evolutivos implican un poco de crisis curativa y esto también lo vamos a ver. Pero mi idea es que a través del día a día y del semana a semana y de los ciclos lunares que son cada 2 semanas, o los ciclos solares que son cada mes, en este caso Cáncer va a estar por un mes, ahora terminamos el signo de Géminis, y cada tránsito nos da esa oportunidad de activar en nuestra propia carta natal, en nuestro tema de nacimiento, estos signos, y depende de la cualidad, y esto implica si es una luna, hablamos de energía emocional, si es un tránsito planetario, depende de qué tema trate ese planeta, como puede ser Júpiter en Géminis ahora, nos está activando la parte intelectual, la parte del lenguaje y la parte del aprendizaje. Cada planeta nos está activando
diferentes cosas, pero es el sol el rey, es el astro rey, y somos muy susceptibles a los cambios solares, y nuestro signo solar además se activa en cada momento en el que el sol está en su máxima expresión, como pueden ser los solsticios, los equinoccios, o puede ser algún eclipse solar, o pueden ser aspectos de algún planeta al sol. El sol es el centro de toda nuestra identidad y tiene que ver con qué somos, qué emanamos, qué energía vital expresamos a través de nuestra personalidad. A veces le damos demasiada importancia al sol como algo categórico, no porque no la tenga, sino porque el sol no excluye. Cuando decimos que somos un sol en Cáncer, por ejemplo, no estamos excluyendo a Capricornio, a Aries, a Libra y a los otros 11 signos. Estamos simplemente diciendo que a partir de Cáncer es que nuestra identidad se autoordena. Eso significa tener el sol en un signo. Entonces, cuando hay eventos solares como este, es momento de trabajar nuestro signo. No importa cuál sea ese signo, tenemos la oportunidad con esta puerta de conectarnos con nuestra esencia y con nuestro brillo personal. El signo de Leo, por ejemplo, que viene luego, es el signo regente que rige el sol. O sea, el mes que viene trabajaremos con este arquetipo. Pero el signo de Cáncer, como signo cardinal de agua, es el regente de la luna. Entonces, ahora este solsticio Cáncer viene acompañado de la luna en Capricornio, una luna llena. Esto es un evento que no sucede siempre y, bueno, siempre sucede una luna llena en el mes Cáncer, pero no siempre está alineada con el solsticio o en los días del solsticio, porque el solsticio fue el 20, está siendo, y la luna se da el 22, pero no olvidemos, son 3-4 días de sol quieto. Esto es interesante porque esta luna está regida por el sol en Cáncer. Es el signo Cáncer que nos conecta con nuestra emoción, con nuestra identidad emocional, con ese lugar donde hacemos refugio, en ese lugar donde somos anfitriones, donde hacemos un hogar alrededor. Cáncer habla de la sensibilidad, de la capacidad de conectar emocionalmente, esa parte mamífera que todos tenemos y que desarrollamos sobre todo cuando somos bebés y según el vínculo con nuestra madre, nuestra luna natal, es que desarrollamos un tipo de emocionalidad. Una luna en Cáncer, por ejemplo, es una luna que brilla en su elemento, es una luna que tiene una gran capacidad emocional, es una gran capacidad de empatizar, una gran capacidad de ser refugio para los demás. Un sol en Cáncer es ese refugio, pero a través de su identidad. Y un ascendente en Cáncer es el desafío de aprender ese sol, o sea, es el desafío de crear ese hogar alrededor y de emanar esta energía que hace a las personas que conectan alrededor, porque el ascendente, no olvidemos, es una energía que es el filtro con el que vemos la realidad, pero a la vez la realidad nos ve con ese filtro. Entonces, el ascendente Cáncer invita a quienes están en contacto directo con ellos a conectar con ese refugio emocional, con esa comodidad, con ese sentirnos en casa. Y este sentirnos en casa es el tema del mes. Ahora que empieza la temporada Cáncer, es el momento anual, es el mes anual de conectar con eso que nos hace sentir en casa, eso que nos hace sentir bien. Y ese sentirse bien al final es el objetivo de todos. Todos andan buscando la felicidad a través de un montón de técnicas y esto está simplemente adentro nuestro y se trata de tener esa capacidad que Cáncer nos enseña de testear nuestras emociones. Las emociones son fluctuantes, por eso una de las características del signo Cáncer es ese moodiness, ese humor que puede cambiar según las circunstancias. Y como el agua, como el mar, sube y baja, porque no somos totalmente estables emocionalmente los humanos, pero para encontrar esa estabilidad es imprescindible la escucha activa a nuestro niña interior, que nos dice a través de sensaciones corporales, porque somos 70% agua, esas sensaciones corporales de aquí sí, aquí no.
por supuesto, hay que tener un poco del opuesto, Capricornio o de Saturno, para decirnos a nosotros mismos que no siempre podemos hacer lo que nos hace sentir bien, porque eso también es una postura excesivamente infantil en un mundo tan saturnino como en el que estamos. No podemos estar siempre siguiendo ese instinto, pero sí tenemos que siempre escucharlo y siempre saber lo que ese instinto nos dice. Hay veces que le tenemos que decir al niño interno, ahora toca trabajar, no puedes quedarte durmiendo o no puedes hacer siempre lo que se te da la gana, como hacen los niños o quieren hacer los niños. Pero el problema es que cuando nos hacemos adultos desconectamos y ya directamente ni sabemos lo que nos hace sentir bien. Y esto es un gran problema a nivel mundial. Entonces, cada año, cuando llega este momento, y sobre todo este año de transición, creo que los signos cardinales tienen gran importancia y espero que este video te ayude a conectar con el arquetipo Cáncer. Te dejo aquí una pequeña autoindagación para saber cuál es tu estado de este signo cardinal que inicia la estación de invierno o de verano, según donde estés. Las preguntas que te puedes hacer o las palabras clave que puedes usar para definir este arquetipo es: ¿cuál es mi contacto con la emoción? ¿Qué también me llevo con la vulnerabilidad? ¿Permito a la subjetividad ser una razón en mi argumentación? En otras palabras sería, cuando me siento bien o mal, ¿permito a esa subjetividad ser una razón o un argumento válido ante una decisión? ¿O desmerezco mi subjetividad? ¿O la sobrevaloro quizás antes que el esfuerzo o la responsabilidad? Esta última pregunta es muy clave para ver cuál es tu nivel de Saturno, Luna, o cuál es tu nivel de Capricornio, Cáncer. Y este es un momento interesante en el que se da un equilibrio entre ambos, porque la Luna es llena y está en el signo de Capricornio, se está perfeccionando la Luna llena en Capricornio, y el Sol está en Cáncer, dándole la luz a esta Luna. Entonces, es un momento de equilibrio de decir, no podemos quedarnos con uno o con el otro. Tenemos que ir hacia ambos. Tenemos que poder encontrar tenemos que estar con ambas energías. En general, los signos, los ejes de opuestos son energías complementarias y que hablan de un mismo tema. En el caso de Cáncer Capricornio son nuestra madre y nuestro padre interior, arquetípicos, por supuesto. Según cada familia puede ser al revés o pueden ser dos en uno, pero el padre interno es ese Saturno, esa parte Capricornio que nos dice, quizás el largo plazo vale más que el aquí y ahora, en la satisfacción inmediata, y es por eso que representa al anciano sabio. Y la parte Cáncer es el niño interior que nos dice, es que el aquí y ahora también es prioridad, según qué momento, porque cuando un niño llora, es que tiene hambre ahora. Cuando una emoción apremia, es ahora que hay que satisfacer esa necesidad. No se puede postergar. Saturno posterga las necesidades, las mide según el esfuerzo del día a día. Saturno es el constructor o el escalador de la montaña, es la cabra Capricornio que sube la montaña, que se sacrifica en el día a día para llegar a un objetivo. Cáncer, por el contrario, es esa nutrición emocional, ese hogar, esa madre que consuela al bebé cuando necesita comer o dormir o amor, simplemente. Entonces, somos ambos arquetipos, somos uno al principio de la vida y el otro al final de la vida. Y ambos conviven en el aquí y ahora sin importar en qué momento estás. Incluso los niños manifiestan Saturno e incluso los ancianos manifiestan la Luna. Esto simplemente se va disminuyendo con el tiempo y se acrecienta en el principio de la vida. Pero esta naturaleza emocional que nos invita
Cáncer a conectar con ella, es algo que creo que es de fundamental importancia socialmente ahora, en el contexto en el que estamos, que es un contexto de mucho Saturno. Y como todo, cuando hay mucho, se diluye su importancia. Como dije en el vídeo anterior, en el que hablo de la luna en Capricornio, es que hay que agradecer a este arquetipo saturnino, que ha sido expresado en exceso desde la revolución industrial hasta ahora. Y es hora de invitar a un renacimiento, porque creo que la manera en que estamos interpretando Saturno y Capricornio está desgastada y necesita un renacimiento, una reconexión hacia ese arquetipo, porque lo que estamos viviendo es un eco del pasado, de lo que era Saturno y Capricornio para las personas que vivieron en este planeta hace 200 años, pero no está actualizado a las personas que vivimos en este planeta hoy. Y muy importante, la generación millennial, sobre todo la del 90 y alrededores, para revitalizar este arquetipo. Y el arquetipo Cáncer también necesita ser revitalizado, y en el 2020 también hubo un gran reajuste de ambas energías, Cáncer y Capricornio, y probablemente también los nacidos en esa época vendrán a armonizar este balance entre Cáncer y Capricornio, para que Cáncer vuelva a tener el lugar que se merece y Capricornio vuelva a tener también el lugar que se merece, porque el tener un lugar de tanta importancia lo ha hecho inalcanzable en el día a día para cualquier persona. Lo ha hecho un ideal más que una energía útil en el día a día. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar este eje? Pues llevándonos bien con ambas ideas, la responsabilidad y la satisfacción de las necesidades inmediatas. El largo plazo y en nuestra conexión con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera emocionalidad, con ese niño interno que dice, pues no quiero tener un trabajo que no me gusta, no quiero ir al colegio a las 5 de la mañana cuando soy un niño pequeño. Esto también los niños están siendo hace rato educados de una manera en exceso saturnina que no contempla esas necesidades, y bueno, cada vez más sí se está contemplando esas necesidades de los niños de 3 4 años que están sobrecargados de responsabilidades cuando están en la etapa de ser niños y de jugar. Entonces lo que sucede es que luego estos niños llegan al final de sus estudios y viven una segunda infancia, porque no la han vivido en su momento. Y esto sucedía peor aún con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, que directamente es que trabajaban con 8 o 9 años ya estaban trabajando, y sigue sucediendo esto en otras partes del mundo. Esto quizás en Occidente ya es algo del pasado, pero en Oriente siguen habiendo niños que tienen que trabajar y que no pueden vivir su infancia. Y viceversa, siguen habiendo adultos que no pueden vivir una vida de adultos porque todavía están pegados a esa gran madre. Y esto es un temazo que puedo expandir mucho más quizás cuando toque hablar de la luna nueva en Cáncer, que es que Cáncer en exceso es esa gran madre de la que todos estamos bajo las faldas, y hace falta Saturno, hace falta Marte para individuarse, porque en las tribus donde el arquetipo Cáncer es muy fuerte, en las sociedades matriarcales, es esa gran madre la que de alguna manera maneja la identidad grupal. No hay identidad individual porque todos somos uno, somos esta familia, este clan. Entonces el individuo particular no puede ser diferente a esa familia, a esa pertenencia. Donde hay una identidad grupal que no permite a la identidad individual. Y es interesante el arquetipo Cáncer Capricornio, verlo aplicado en distintas áreas, porque vemos, por ejemplo, en los animales, todos los animales son Cáncer cuando nacen, bueno, todas las personas también, las plantas son Cáncer cuando nacen, son acuáticas, son blandas, son suaves, y cuando llegan al final de su edad son duras, huesudas, saturninas.
arquetipo Capricornio. Esto se ve en la naturaleza, se ve en los países, se ve en las personas. Por eso es que los arquetipos son tan amplios y cada vez que hablo de un signo estoy diciendo nueva información porque depende del momento en donde estamos que nueva información viene, nuevas capas del arquetipo. Por eso mi invitación aquí es a que conectes con tu arquetipo cáncer en particular, con el arquetipo cáncer de tu familia, de tu clan, de tu país, de tu origen, porque de ahí es que nace esta energía y esta energía nos conecta con una pertenencia que si está en exceso, es lo que dije, no permite la individualidad, pero si está en falta, es como un sentimiento de desarraigo, de falta de pertenencia, como de falta de madre. Y nada de esto es real, por supuesto. Ni la falta de individuación ni la falta de madre. Todos tenemos todo, pero es la ilusión de separación lo que nos hace posicionarnos. Por eso es tan importante que hagas el autotest, que hagas la autoindagación de los signos, para saber en qué momento estás ahora con este signo y de qué manera puedes expresarlo en una amplitud mayor o en un equilibrio mayor. Bueno, mi invitación es esta, con esta puerta del año, y especialmente recomiendo no solo hacer algún tipo de ritual como puede ser hacer una comida especial, encender un fuego, una vela, preparar un altar. Hay muchas tradiciones según donde estás, recoger las plantas típicas estacionales del momento o la comida del momento, que eh, según la zona geográfica será diferente, pero hay ciertas comidas tradicionales que tienen que ver con esta festividad. Si las buscas seguro encontrarás mucha inspiración, pero más que nada es dedicar un momento a esta energía, dedicar un momento a la observación, a la autoindagación, a mirar alrededor qué está pasando a nivel climático, cómo está cambiando la realidad. La energía telúrica realmente se siente si nos empezamos a entrenar en ello. Y si tienes un poco de inspiración extra, pues escribir una intención o escribir algo que te haga acordar, al menos para el próximo año o para dentro de 6 meses o 3 meses, depende de qué ciclo estés manejando, escribir algo que sea un recordatorio que solo tú puedas entender, porque hay miles de fórmulas, hay miles de rituales y de cosas que yo te puedo decir o otras personas te pueden decir, pero en realidad este camino es con nosotros mismos. Entonces, si puedes escribir algo que sea una ayuda a memoria para despertarte en otro momento que lo necesites, nada mejor que hacerlo en este momento, que hay mucha conexión, mucha energía disponible solar, es decir, del ser. Es un momento para conectar con nuestro ser y en particular con nuestro ser emocional. Otra cosa que también puedes hacer, si estás inspirada o inspirado, es algún tipo de trabajo terapéutico, ya sea sola o en compañía de un terapeuta holístico, un terapeuta tradicional, lo que quieras, lo que tengas a disposición. Tener una cita en estos días es muy propicio porque hay más conciencia disponible. Al estar el sol quieto, la conciencia también se aquieta. Entonces, hacer algún tipo de trabajo terapéutico, incluso autoterapia, es muy, muy recomendable. Así que esta invitación abierta para todas y para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me la dejas en los comentarios, y si quieres recibir más contenido astrológico, te dejo para que te suscribas y le des a la campanita. Muchas gracias. Chao, chao.